Corrillos Televisión presenta Hora Pico. El análisis de los problemas de ciudad junto a los líderes sociales. Hora Pico. Conduce Luis Alfredo Bonza. Dirige Juvenal Bolívar. Amigas y amigos de Corrillo Comunicaciones Televisión, ¿qué tal? Hoy le agradecemos a Dios por permitirnos estar en pie, quienes participamos en este programa de opinión Hora Pico, porque además es el Día del Periodista. Y entonces, que Dios nos bendiga. Hoy me acompaña Johan Alexander Amaya y Jean Angarita. Un invitado, pero muy especial, el doctor Jaime Calderón Herrera, científico, cirujano cardiovascular, corazón, todo lo que da la vida, la sangre. Hoy es instructor internacional. Es la sangre buena de Santander. Y lo he invitado hoy a Hora Pico porque se aproximan unas elecciones y la verdad, tengo que decirlo, no conozco un aspirante de los perfiles del doctor Jaime Calderón, de su capacidad profesional como persona, como todo lo mejor que pueda existir. Saludo al doctor Jaime Calderón Herrera, nuestro científico. El único que trae científico a este programa soy yo, pero bueno, ahí vamos porque es gente importante y vamos a hablar de un tema que a él sí y no, la política. Nombrar partidos, sin nombrar a nadie, sin decir nada, pero de todas maneras le expreso en nombre de Corrillos y el programa Hora Pico mi cordial saludo. Muy buenos días, mi estimado Alfredo, y un saludo extendido a Jean y a Johan Alexander. Y por supuesto es el día para felicitar no solamente a los comunicadores sociales, los que hacen periodismo, sino todo al equipo que hace posible que los periodistas logren hacer la comunicación efectiva con la sociedad en su conjunto. De tal manera, un abrazo fraternal a todos los periodistas. Yo hago parte como de un pedacito, fui durante muchos años... De la parte buena. Fui durante muchos años columnista de Vanguardia, me retiré precisamente por tener la participación como candidato al Senado de la República, y yo soy muy estricto en temas de conflictos de interés. Entonces uno tiene que, si va a ser columnista de opinión, pues no pudiera estar haciendo ni editoriales, pero hoy eso está desvirtuado. Hoy los periódicos han tomado partido, no orientan la opinión, no informan. Hoy la mayoría de los medios, no solamente en Colombia, en el mundo, están basados o sustentados en lo que en el vocablo inglés llaman el fake news, más que todo la desinformación. Estamos en la sociedad del cansancio y en la sociedad de la desinformación. Pero bueno, ahí estoy aquí a su disposición, Alfredo, para lo que me quieras preguntar, y haré lo posible por, en lo que yo conozca, pues responder. Hombre, doctor, tengo la gracia de distinguirle, conocerle hace muchos años.
fue alcalde encargado de Bucaramanga, secretario de Salud, y ha desempeñado altos cargos en la medicina. Pues qué mejor hoy para preguntarle, ¿cuál es la mejor medicina para hacer un cambio serio y responsable en la política colombiana? La mejor medicina es la ética del amor. En arameo, usted sabe que el gran revolucionario del amor fue Jesús, y en arameo amor significa servirle a los demás. Entonces la mejor forma es del servicio, poniendo en el último lugar el interés personal y en el primero el interés colectivo, el interés más genuino de la sociedad, privilegiando a los más necesitados, a los más desvalidos. Eso es un pensamiento de la cultura occidental que se enseñó durante varios milenios, un par de milenios. Antes de Jesús también habían posiciones de las culturas orientales en India, en la China, en la Mesopotamia, en el Mediterráneo, que compartían esto, pero fíjese usted que se ha desvirtuado, sobre todo en los últimos 200 años, porque se privilegió mucho el tema de la ciencia, que es importante y es válida, pero sobre ella se introdujo la revolución industrial con un tema que es buscar excedentes y privilegiar al individuo sobre la sociedad. Y el individuo solo puede tener muy pocos éxitos, pero en el mediano plazo siempre será un fracaso, porque el éxito es el del servicio. El servicio viene acompañado que lo que se dice se cumple. Claro, pero es que vea usted que, y yo creo que yo invito a todos a la audiencia que hagan una reflexión pequeña. Cuando usted compra un artículo, vamos a poner la primera nevera, genera mucha satisfacción, ya la segunda no tanto, pero cuando usted entrega algo, y sobre todo cuando usted entrega algo de lo que necesita, no de lo que sobra, sino de lo que necesita, que es el concepto de la caridad, en ese sentido la satisfacción interior suya tiene algo que es intangible, algo que usted no sabe definir, pero que lo llena de alegría, le llena el espíritu. Entonces, servirle a los demás es más importante que servirse a sí mismo, pero estamos en los tiempos que es al contrario. Llegará el momento, como todo en la historia de la humanidad, que el péndulo regrese a donde tiene que regresar, que es hacia el bien común. Doctor Jaime, ¿por qué, sobre todo en este año del 2026, se da la proliferación de tanto candidato a la presidencia de la República, tantas aspiraciones al Senado? Es que pasan de números incontables, lo mismo a la Cámara de Representantes, porque eso para usted es un fenómeno o es el trabajo de la base o las ganas de llegar, porque hay mucha gente inexperta que quiere llegar, esa es la gran verdad. No se le puede quitar el derecho a llegar, pero va y se sientan allá y todo es sí, todo es sí. ¿A qué cree usted que se deba esa afluencia de tanto candidato? Porque ya es un hecho notorio, una realidad evidente, que la política dejó de ser política para convertirse en el negocio de la politiquería. Entonces, quien llega a un consejo, llega a una asamblea, a una Cámara de Representantes, a un Senado de la República, sabe que allá hay un elemento de transaccionalidad, es decir, dicho de una mejor manera, de chantaje. Entonces, los ediles, los concejales, los diputados, los congresistas chantajean al Ejecutivo para hacer contratos y se trabaja a través de, o mejor, mediante un mecanismo que es muy perverso. Yo le apruebo a usted lo que usted necesita, empréstitos, por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, pero usted me da un cupo de contratos que a su vez esos contratos se adjudican no por licitaciones abiertas, sino con un único proponente. Son lo que llaman los contratos los amarres. Los amarres o los contratos tipo sastre, es decir, a la medida. Y
esto me lo retribuyen con un 10, 15, a veces hasta el 50%, como se ha visto aquí en algunas gobernaciones, según se ha comentado y según también ha sido investigado por la Corte Suprema de Justicia. Y como al final todo se mueve dentro de ese ambiente oscuro, pues lo que prevalece es el vencimiento de términos, y la política se ha convertido en cómo engañar, cómo hacerse muy rico, no siquiera rico, sino muy rico a través de la política. Y entonces esa carnadita pulpa que hay allá al fondo de una elección en la política se vuelve muy apetitosa, y ya se ha demostrado que cualquiera, no por méritos, no por conocimiento, puede llegar a ser elegido. ¿Y cómo se hacen elegidos? Pues por corrupción, porque también corrompen al elector, le compran el voto o le dan un puesto. Yo recuerdo una cosa que aprendí, le oí desde niño, que era que a los pobres pedían plata, los electores pobres pedían dinero, y vi cómo, he sido testigo cómo antes eran billetes de 20 en una caja de fósforos, ¿sí? Usted conoce eso perfectamente. Hoy lo hacen de una manera más sofisticada, lo hacen a través inclusive de llamadas telefónicas, etcétera, y ahora es Nequi, ¿no? Ahora es Nequi. Ahora es Nequi, ya no es la cajita de fósforos. Aspiro muchos Nequis hoy. Sí, entonces los electores pobres piden dinero, los electores de la clase media piden puestos y los ricos piden contratos. Pero al final se concentra en el ejecutivo, que se hace elegir como alcalde o gobernador, y los congresistas que también buscan ese tipo de contratos. Ahí comienza lo que llaman la coima. Sí, es una transacción corrupta, que no tiene nada que ver con la política, sino es la politiquería, el negocio, la codicia. Doctor, ¿cómo hacer? Usted que es un hombre correcto, probo, para desinfectar las diferentes campañas que en el país, donde existen condenados, ya son delincuentes, donde hay gente que está llamada a juicio y sin embargo juran ante el registrador que no tienen problemas pendientes con la justicia. Hay un falso juramento para mí. Yo no soy abogado, claro que me gusta leer. ¿Cómo acabar con ese paso corrupto que le quita la oportunidad a la gente honesta de llegar a los cuadros de mando en el país? Lo único es que el elector haga lo que los jesuitas le enseñaban, ¿no? Que era examen de conciencia, contrición de corazón y propósito de enmienda. Es decir, que el elector vote no por su interés particular, sino que elija bien por alguien que realmente sea creíble. Pero, por ejemplo, hay un candidato presidencial que mataba gatos, les ponía dinamita o esas cosas de pólvora a los gatos para matarlos, que se declaraba ateo, y bueno, parece que la politiquería hace milagros, porque ahora es un gran devoto del señor de Buga. Entonces, pues si la gente sigue creyendo esas obras de teatro, esos falsos juramentos que tú llamas, Alfredo, pues evidentemente vamos a equivocar y a continuar el estado de cosas actual. Se necesita conciencia, y yo aspiro que las nuevas generaciones logren modificar ese estado de cosas, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, lo que sucedió ayer en el Super Bowl en Estados Unidos. A mí realmente no me gusta, no es de mi afán, pero a mí me gusta toda la música, pero no me gusta el reggaetón. Pero alguien me dijo, vea lo que pasó ayer en el Super Bowl con el Conejo Malo, con Bad Bunny. Y realmente eso no lo hace sino una persona que sea un espíritu libre y un hombre rebelde, que es en el corazón de Estados Unidos, en el evento más importante, en el intermedio, hacer en Estados Unidos una manifestación del valor de lo que es ser una persona de América Latina en los Estados Unidos. Me pareció excelente. Si nosotros tuviéramos esa capacidad de ser hombres y mujeres libres, pero hombres y mujeres rebeldes, viejos y jóvenes rebeldes, estaríamos en capacidad de dar los primeros pasos para cambiar el estado de cosas. Si
queremos ser conformistas, si queremos ser individualistas, no va a cambiar. Y al final, pues, si no va a cambiar, pues las cosas siguen mal como están, porque Colombia la sociedad colombiana es una de las sociedades más inequitativas del planeta, del mundo, y es la segunda después de Haití más inequitativa de las tres Américas. O sea, pareciera que nosotros nos miramos al ombligo, creemos que somos lo máximo, pero no hacemos un referenciamiento con lo que es la sociedad, lo que es la humanidad. Hoy África, los países de África, no solamente tienen un mayor desarrollo de infraestructura, sino que tienen un inmenso mayor desarrollo educativo y ha superado tanto el Producto Interno Bruto del continente como en capacidad educativa, como en capacidad tecnológica, en infraestructura a América Latina. Y nosotros miramos todavía a los africanos como por encima del hombro. Entonces, ¿por qué? Porque nos han vendido una realidad mentirosa en todos los aspectos, absolutamente en todos. Está en los ciudadanos modificarlo, si quieren. Si no quieren, pues sigan votando por los mismos. Bueno, doctor Jaime, usted todavía es un roble, un hombre decente, un hombre pro, constante en prestarle servicios a la gente, muchas veces gratis. Esa profesión tan delicada ya dejó de operar porque es instructor. Usted no pensaría, doctor, en ser un candidato para la próxima alcaldía de Bucaramanga, donde los acompañe la gente buena que son más que los malos. No sé, el partido, porque usted puede constituir una organización política donde no vayan sino los buenos. Los malos están mandados a recoger. ¿Cree usted eso? Sí, no, pues el cambio es absolutamente necesario en los términos que hemos hablado en los minutos anteriores. La verdad es que no pasa por mi cabeza ya ese tipo de aspiración. Ya pasó, ya sucedió. La verdad, no me acompañaron sino, creo que fueron 10.600 personas, 10.600 bumangueses, y uno tiene que obedecerle a la gente. Pero sí, eso no quiere decir que no vaya a participar en las próximas elecciones apoyando una candidata o un candidato que me merezca respeto, porque hay que ayudar, pero no son los tiempos para mi generación ya. Así como me retiré de la medicina, porque ya había, no porque tuviera limitaciones físicas ni intelectuales ni cognitivas, sino porque hay que darle paso a las nuevas generaciones también. Pues en la política hay que saberse ubicarse, y el Ejecutivo es una posibilidad cierta y real de ayudar de una manera más eficiente, pero yo creería que no tendría el suficiente apoyo de la ciudadanía por mi condición partidaria, por el partido en el cual estoy, aunque eso se puede revertir dependiendo de cómo nos vaya en estas elecciones. O sea, para responder concretamente, no está en mis planes. Todo depende de si el proceso del cambio continúa y si abren nuevas oportunidades, pudiera abrirse una expectativa sobre el tema, pero en mi conciencia íntima realmente me gustaría apoyar a la mujer o a la persona que tenga las capacidades y la energía y sobre todo el cinturón ético necesario para hacer una administración pulcra. Doctor Jaime, usted es un hombre que en política no le pueden decir mentiras, un hombre curtido, ayudó a muchos a elegir, que yo trabajé a su lado, así políticamente, fue mi jefe en la alcaldía. Entonces usted me dice que es un negocio político. Hacer política hoy día es un negocio. Para el 99%. 99%. Dejémoslo el 90%. Bueno, dejémoslo el 90% para dejar un 10% de margen. Eso quiere decir, doctor, que así como están las cosas,
Mejor se queda a la sombra, se queda tranquilo, observando, ayudando, para después hacer una reflexión. Sí, puede ser una buena conclusión. Vamos a unos mensajes con Johan Alexander Amaya y Juan Pablo Ollean Angarita. Corrillos Televisión está presentando Hora Pico. Con el partido de la U, el 101 es el camino. Para la Cámara marque Partido de la U 101. Nuestro corazón impulsa la energía que por décadas ha movido a Colombia, pero también impulsa a un país que brilla con el anhelo del mañana, con la fuerza del sol, el aliento del viento y la promesa de una transición hacia un futuro más limpio. Impulsa la innovación sin límites con mentes brillantes que solucionan los desafíos energéticos. Impulsa la vida cuidando cada especie, cada gota de agua y operando en armonía con la naturaleza. Impulsa los sueños de miles de jóvenes que reciben una beca para forjarse un mejor futuro. Impulsa la esperanza de las familias que han dejado de cocinar a leña. Por fin tenemos gas. ¡Alegría, abuelita! Impulsa la unión con caminos que acercan a nuestra gente. Es el corazón de Colombia, es nuestro latido, que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética, forjando el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. Trabajo que deje huella en el país y en nuestra gente. Gran amigo de sus amigos, muy serio y siempre de frente. Por Jaime Durán yo marco el 13, Partido Liberal y el 13. Al Senado la L y el 13, Partido Liberal y el 13. ¿Sabías que están abiertas las inscripciones para que estudies en la institución de educación superior número 1 en desarrollo tecnológico e innovación en Colombia? Estamos preparados para que tengas la mejor experiencia de tu vida. Queremos acompañar tu proceso de formación para que te conviertas en un líder de la transformación social y del cambio tecnológico del país y del mundo. Encuentra la carrera de tus sueños en las facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y de Ciencias Naturales e Ingenierías. Inscríbete ya en las unidades tecnológicas de Santander. Encuentra toda la información en www.uts.edu.co. En las UTS lo hacemos posible. Hay una fuerza emergente en las regiones que le ponen corazón. Generación 4.0 con una nueva visión y llevan las juventudes por un camino mejor. Laboriosos e industriales, emprendedores que con esfuerzo y tesón de Yopal a Tauramena llevan sueños por montón, con transición energética, cero contaminación. Quiero elevar mi plegaria agradeciendo a mi Dios y también al gran progreso que ha traído Ecopetrol. Al camino polvoriento de pavimento se cubrió, se acercaron las distancias y a los hermanos unió. El campesino
pulmones están sanos, la olla no se tiznó, sigue cocinando rico, su sazón nunca cambió. Mi abuelo escuchaba el radio, ahora ve televisión, porque en la finca del viejo la luz de internet llegó. Los niños en su colegio con su kit de educación. Y si hablamos del deporte ya lo practican mejor, porque tienen canchas dignas para jugar al fútbol. Se ven las comunidades con un semblante mejor, porque todos tienen trabajo y así avanzó la región. Con fuerza avanza Ecopetrol, unión y esperanza Ecopetrol, trae el progreso Ecopetrol, energía que transforma e impulsa mi nación. Corrillos Televisión está presentando Hora Pico. Bueno, ya después de la pausa, regresamos con el doctor Jaime Calderón Herrera. Doctor, la verdad es que uno mira, y yo insisto con eso, he insistido, que uno le da vergüenza mirar ciertas listas que componen para ir al Senado, la Cámara, y resulta que entre las mismas campañas de gente que son delincuentes porque han sido ya castigados por la justicia y han tenido que estar presos, condenados, y sin embargo siguen manejando las campañas. No vamos a nombrar porque la gente los conoce, pero yo pienso y aseguro que el mal está por dentro. El vencimiento de términos, para mí, es un presunto prevaricato, pero cuando se cierra la rosca, no hay quien entre a agilizar los temas legales, jurídicos que pueden existir contra los componentes de cada campaña. Cuando yo era niño oía una expresión que no la entendía muy bien en esa época, pero que hoy es la que domina, y es que todo se acaba cuando se pudre la sal. Y la sal en un Estado democrático como el colombiano es la justicia. Y yo creo que, sin exagerar, en la conciencia de todos los colombianos sabemos que hoy no podemos confiar en la justicia. Los fallos son políticos, son amañados, son sorprendentemente absurdos. El derecho se dio paso al interés personal, y hay como el tema este de que yo me elijo, tú te eliges, él me elige, nosotros nos elegimos. Entonces uno ve que entre Procuraduría, Contraloría, las Cortes Supremas de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, entonces el uno que está en una de esas entidades nombra a los hijos, a los sobrinos, a las esposas, a las novias, a las amantes o los amantes, en las otras, creando una cadena que cierra totalmente la impunidad, favoreciendo la impunidad. Hoy es un hecho notorio, o sea, no se trata de que estemos especulando de una forma irresponsable, es un hecho notorio que se ha venido desenmascarando sobre todo en los últimos, diría yo, 6 años. Pero está tan trancado y tan cerrado eso por dentro que yo, que no era amigo, por ejemplo, de la constituyente, hoy creo que la única forma para desatar ese nudo gordiano es una constituyente, no en este gobierno que ya pasó, sino en las próximas, el próximo cuatrenio. Para tratar como punto único sería suficiente el tema de la reforma de la justicia y las entidades de control, que me refiero Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, y de las Cortes, porque imagínense, cuando digo que se pudrió la sal, es que la Corte Constitucional,
que es la encargada de velar porque se cumpla la Constitución, es la primera que lo incumple. Y recientemente tenemos 2 hechos clarísimos en que incumple, y ella misma se autoproclama generadora o creadora de jurisprudencia constitucional contraria a la Constitución del 91. Entonces, hoy no tenemos normas, y eso hace un estímulo gigante a que la delincuencia, que ha estado siempre subyacente a todo el fenómeno político en los últimos 30 años o más, 40 años tal vez, pues toda esa narcoparapolítica esté gravitando alrededor de todas estas decisiones, y se hace necesario hacer un cambio urgente en lo que es la estructura misma del Estado en esos 2 elementos, lo que es la justicia y las entidades de control. Cuando usted habla de una nueva constituyente y no en este gobierno, yo pienso que se van a hacer cosas que definen muchas veces el rumbo del país. No se puede aceptar amañada. Yo pienso que toda decisión, que el pueblo es soberano, eso es lo que no han entendido. Pienso yo que debe ser concertada, doctor, debe ser analizada. ¿Qué piensa usted de hacer una nueva constituyente, o qué elemento suficiente para entrar en materia se puede hacer? Usted emplea una palabra que a mí me gusta mucho, que es la concertación. O sea, nada puede avanzar en las empresas, en la vida familiar, en la social, en el Estado, sin haber pasado previamente 2 condiciones, que es el diálogo y el intento de concertación. Pero a veces hay intereses en conflicto irremediables, irreparables, que no permiten la concertación, lo cual no quiere decir que no se deba intentar eso que muchas veces se ha llamado el diálogo nacional. Lo que pasa es que hace unos años era más fácil, la gente joven no conoce, hubo una figura aquí que se llamó el Frente Nacional, había una violencia increíble en los campos y en los poblados pequeños del país, 300.000 muertos, conservadores, liberales, y las élites, o sea, los que manejaban el partido, los Laureanos, los Lleras, los Ospina, estos personajes que cada uno estaba en un partido distinto, se pusieron de acuerdo, hicieron un diálogo, una concertación y crearon el Frente Nacional y dijeron: mire, pongámonos de acuerdo y en 16 años, 4 periodos, usted elige uno, yo elige otro. Crearon la milimetría, era que todos los puestos públicos, uno tenía que ser conservador y otro liberal, o sea, se repartieron toda la torta, e inclusive durante un proceso de esos también generaron lo que fue el fraude electoral contra el general Rojas Pinilla, que eligió a Misael Pastrana. Todo eso era élite. ¿Qué pasó? Que hoy el país, la nación colombiana, es distinta. Cada vez se acerca, no lo ha logrado, pero cada vez se acerca más a ser consciente de su soberanía, que la soberanía no reside en el rey, no reside en el gobernante, no reside en la Corte Constitucional, no reside en el Congreso, reside en el pueblo. Y al residir en el pueblo, pues entonces ya esas fuerzas que antes dirigían de una manera autoritaria, que podían hacer en ese diálogo y en esa concertación, hoy es un diálogo que tiene que ser nacional. O sea, no es que se pongan de acuerdo Vargas Lleras, Petro, de la Espriella, Uribe, etcétera, etcétera, sino hoy tienen que preguntarle al pueblo qué es lo que quiere y cuál es el diálogo y la concertación nacional que se requiera. Ya no es tan fácil como hace 50 años, porque hoy estamos más cercanos, todavía lejos, pero menos lejos que antes de la soberanía, de ejercer la verdadera soberanía popular. Entonces, y los movimientos geopolíticos del planeta también están dando ya paso a esas grandes contradicciones y seguramente van a ser determinantes en lo que pueda suceder en un país pequeño, rico pero pobre. Rico porque tiene muchas potencialidades, pobre porque su estado, su manejo político o social es subalterno, es de expoliación, es decir, de
robo continuado por una minoría. Bueno, doctor, usted hablaba del Frente Nacional. Eran dos partidos, el liberal y el conservador. Usted alcanzó a votar con la papeleta. Y cuando le tenían el dedo a uno, ¿no? Claro. Lo malo en ese entonces era el que era conservador era el dedo azul y el que era rojo era la falange era roja. Hoy hay 39 partidos en Colombia. Eso es una avalancha, un tsunami. Y pensar que son elegidos 100 y pico de senadores, los representantes y el presidente, y pare de contar. Entonces, ahí es donde me voy a lo que usted dijo, el negocio político. Los que sobren de los 39, que no van a coger nada, comienzan a visitarlo a usted, a visitar el otro, para conformar un bloque, decirle yo le voy a ayudar, yo tengo tantos votos, tantos saqué, tantos hice, entonces vamos, así no conozcan el candidato, van en busca de dinero, van en busca del billete, de prebendas, de todo y sobre todo lo que más funciona en Colombia, que es el engrase. ¿Opina usted lo mismo? Sí, indiscutiblemente antes, por lo menos en la fachada, los partidos políticos tenían unas ideologías, unas ideas. Entonces los liberales defendían el tema del libre mercado, las libertades individuales, los derechos humanos, lo que generara comercio e industria. Y lo del Partido Conservador, sustentado en una ideología muy pegada a la Iglesia Católica, defendía a los terratenientes y los latifundistas. Y esas fuerzas contradictorias representaban eso. ¿Qué pasó ahora? Que esas mismas parlamentarios de liberales y conservadores se pusieron de acuerdo, como ya tenían confundidas las ideas, ya no participaban de una ideología, entonces dijeron hagamos muchos partidos a nombre de la libertad política, y a nombre de esa falsa libertad política permitieron que al existir muchos partidos la gente no sabe qué ideología tiene uno, y es más, hay el transfugismo permanente. Yo puedo renunciar hoy a mi partido y un día antes de la inscripción pasarme a otro partido que en teoría pudiera tener una visión distinta. Sí, el popular transfugismo. Claro, y hay partidos como el de la U, por ejemplo, el partido de la U hay gente que es aparentemente de extrema derecha y hay gente que aparentemente es de izquierda y hay de centro, o sea, un partido puede tener tendencias, pero no puede tener ideologías contrarias. Retazos. Son retazos. Entonces, hoy no hay partidos políticos. La verdad, se está intentando construir por primera vez, y por eso es el partido mayoritario hoy, a través de un proceso democrático, que como fue la consulta del octubre del año pasado, un partido único que tenga una tendencia, tiene varias tendencias, pero tiene una ideología progresista. Es decir, ¿qué quiere decir con una ideología progresista? Una ideología humanista, una ideología que esté al servicio de la gente. Entonces, ese partido, ¿por qué está fuerte? ¿Por qué queda el contrario, el segundo, que es el uribismo? Porque el uribismo representa pues, el poder del latifundio y de la fuerza como mecanismo único y exclusivo, la guerra como mecanismo único y exclusivo de resolver el conflicto colombiano. Esos por lo menos tienen esa posición clara. Aquí se está construyendo un partido popular, que es el pacto histórico, y en el otro intermedio hay 36 partidos. Entonces, ¿qué diferencia? Imagine usted, va a haber una consulta donde hay una persona como Oviedo y otra persona como Paloma Valencia y otra persona como Fajardo. No, Fajardo no está ahí, sino como... Él va a primera vuelta. Él va a primera vuelta. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una mezcolanza, eso es un salpicón. ¿Y para qué sirve? Para confundir al electorado, para hacerse elegir, hacerse al poder, pero para seguir engañando a la gente. Yo, de todas maneras, sí estoy muy optimista
en términos de que estamos viviendo un proceso de transición donde los grandes protagonistas son las mujeres y los jóvenes. Los jóvenes, cada uno ha sido joven, usted y yo fuimos jóvenes, y los jóvenes siempre han sido protagonistas de la historia, pero las mujeres no lo eran. Las mujeres empezaron a tener voto por allá en 1957, 58, fue la primera vez que pudieron votar, o sea, eso hace muy poco tiempo, menos de 100 años. Han estado excluidas, tienen brecha salarial simplemente por ser mujeres. Hoy las mujeres han venido avanzando en la exigencia de sus derechos, son más estudiadas, son más capacitadas y están ocupando un lugar de vanguardia en todos los procesos de cambio. También hay mujeres que son perversas, como todo. El hecho de que sea mujer o que sea hombre no garantiza que va bien. Lo que está bien es que ese 52% de la humanidad que son mujeres tengan igual posibilidades de aportarle a la sociedad en su conjunto y no como antes que era el 10 o el 15%. Una pregunta que no puedo dejar pasar por alto. ¿Cómo solucionar el problema de la salud en Colombia, especialmente en Santander, donde se está muriendo la gente por falta de medicamentos, por falta de atención? No tienen los elementos suficientes para atender emergencias. Yo tengo que decir, la nueva EPS, ¿qué hacer, doctor Jaime? Usted que conoce a fondo el intríngulis de lo que es la salud en cualquier país. Ese tema tiene una solución de largo, otra de mediano y otra de corto plazo. La mediática. El sistema que está ahorita es un sistema diseñado para el enfermo y el enfermo grave. Entonces, que la alta tecnología, que la resonancia magnética funcional, que los medicamentos biosimilares o biotecnológicos, todo que vale miles de millones de millones de millones. Ese es el tema, porque eso es el incentivo para que ahí haya un negocio. Entonces, como hay ese negocio, entonces se crean hospitales de alta tecnología que van a tratar a los muy enfermos que llegan tarde a solucionar. Esa es, digamos, lo que hay hoy. ¿Qué hay que hacer para eso? Hacer eficiente el sistema. Si yo tengo cualquier empresa o cualquier modelo en educación, en vías, en infraestructura, en acueductos o en salud, usted lo que necesita es la eficiencia, es decir, que se produzca el mejor resultado con el menor costo. No siempre la alta tecnología es el mejor resultado, pero sí es el mayor costo. Entonces, ahí hay un tema que hay que quitar el negocio en la vocación de los prestadores y de los aseguradores de salud, porque es un tema vital. Ahora, a mediano y largo plazo, ¿qué existe? Pues tiene que ver lo que todo el mundo sabe. Imagine usted que los griegos decían, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Lo que después Feuerbach, por allá en el siglo XVIII, dijo, somos lo que comemos. Nosotros hoy nos enfermamos porque comemos elementos ultraprocesados y bebidas azucaradas que están claramente relacionados con obesidad, diabetes, enfermedades cerebrocardiovasculares y cáncer. Entonces, la solución no es crear el último biotecnológico para curar el cáncer. El problema es que no nos enfermemos de cáncer, o si nos enfermemos, nos detecten precozmente. Por eso, la atención primaria, lo que está haciendo, por ejemplo, el actual gobierno con los equipos básicos de salud, donde llegue a su casa, claro, han privilegiado las áreas lejanas donde no hay ningún servicio, sino que llegue a la casa y un equipo psicológico haga lo que llaman el familiograma, es decir, el diagnóstico de cuáles son sus historias de sus papás, de sus abuelos en términos de enfermedad, qué síntomas tiene, y pueda remitir a donde lo puedan tratar precozmente. Eso es el paso a mediano y largo plazo. Y por ahora sí es muy importante quitarle el incentivo económico del negocio a través de las EPS que reciben la plata por adelantado, pero se la desvían los recursos, como vimos que pasó en la nueva EPS, se la roban. Y para evitar que las intervinieran,
lo que está hoy en la justicia, y ya le imputaron cargos a 2 directivos, al presidente de la nueva EPS y al del financiero, porque falsearon los balances para mostrar que no estaba en pérdida, porque toda plata se había desviado a través de muchos mecanismos. Un mecanismo muy, muy frecuente: a un hospital X le daban una cosa por capitación, es decir, le daban, vamos a darle 500.000 millones de pesos y usted me va a atender esta población. ¿Qué hacía ese hospital o esa institución para que de los 500 millones de pesos sacar plata? Pues atender al menor costo o retrasar la atención. ¿Eso qué hacía? Que en últimas la atención al final iba a ser más costosa, pero él iba a tener más excedentes. Ese es uno de los 3 o 4 mecanismos de contratación a través de las EPS con las IPS. Eso enreda a la gente, de las EPS que la gente sí conoce, con los hospitales y clínicas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues quitarles ese manejo directamente, porque la prestación de privados sigue a través de los hospitales. La mayoría de los hospitales son privados y las clínicas. Y les deben, y por eso cortan. Pero la atención debe ser como en Francia, donde usted va a un hospital cualquiera y el ADRES, en nuestro caso, es decir, el sistema, el pagador, le paga directamente al médico o a la institución hospitalaria que lo esté atendiendo. Para eso necesita una reforma. Esa reforma se ha presentado en este gobierno 2 veces y 2 veces fue hundida, porque los que están allá también eran financiados por las EPS, inclusive por Keralty, que es una empresa extranjera, lo cual está prohibido por ley y constitución, pero que nuestra justicia ha dejado pasar sin hacer absolutamente nada. Entonces, sí necesitamos la reforma de la salud, sí necesitamos que se consolide la reforma pensional, la laboral, la reforma agraria, etcétera, etcétera. Bueno, doctor Jaime, nuestro tiempo es nuestro peor enemigo. Pues nos acompañaron, como siempre, nuestros asesores, Johan Angarita, igual Johan Alexander Amaya, también nuestros asesores de cabecera. Le agradezco mucho su presencia en esta mesa de trabajo, porque se trataron temas importantes que la gente debe saber. Doctor Jaime, gracias por haber estado en el programa Hora Pico, programa de corrillos de opinión. Alfredo, muchas gracias por la invitación y la verdad un abrazo muy fraternal a toda la audiencia de este programa La Hora Pico. Con la dirección de Juvenal Bolívar, frente a estas pantallas y estos micrófonos, Alfredo Bonza, con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Que Dios nos siga bendiciendo y sea lo mejor para nosotros. Corrillos Televisión presentó Hora Pico. El análisis de los problemas de ciudad junto a los líderes sociales. Hora Pico. Conduce Luis Alfredo Bonza. Dirige Juvenal Bolívar.